Y todo esto es para presentar a un amigo, a un querido amigo que viene aquí siempre que le llamamos a este programa. Él es, cum laude, porque es cum laude en medicina, ¿no? Profesor, escritor, académico, investigador y con experiencias de éxito también en gestión. Y mi doc, Manuel de la Peña, buenas noches. Buenas noches, Gemma. Muchas gracias por invitarme una vez más. Estoy encantado de estar aquí contigo y voy a ver si soy capaz de responder a tus preguntas. Pero tan difícil te lo pongo. Bueno, tú ya sabes que hoy vengo además, y te confieso que vengo así, vengo pensando en Sócrates, que Sócrates decía que todo lo que sé, pero no sé nada. Es que no sé nada. Es que no claro. sé nada. Entonces vengo hoy con esa idea, te lo digo porque puede ser que te responda muchas veces no lo sé, porque vengo un poco en plan Sócrates. No creo que me respondas no lo sé. Fíjate que te hemos traído por algo en concreto, porque tú eres cardiólogo. Y creo que ayer hubo muchísima gente que sufrió del corazón, ¿no? Con ese partido del Madrid en esos últimos minutos que estaban perdiendo y de repente en esos 3 últimos minutos, ¡pum!, van y ganan. Esto, ¿cómo llega esa gente a vuestra consulta directamente y te dice, oye, mira, no he perdido el aliento, estoy que no puedo más, no subo, no bajo? ¿Cómo llega eso a vuestra consulta? Bueno, vamos a ver, primero, ¿qué es lo que ocurre en esas emociones bruscas? Con esas emociones bruscas lo que ocurre es, se genera una descarga de adrenalina porque se actúa directamente sobre las glándulas suprarrenales, esas emociones actúan, se descarga adrenalina, la adrenalina lo que hace es aumentar la tensión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. Al aumentar la tensión arterial, obviamente tienes un riesgo y al aumentar la frecuencia cardíaca también tienes otro riesgo. Por tanto, la gente evidentemente son emociones, tanto las negativas como las positivas, pero sobre todo este tipo de emociones generan mucha adrenalina, esos picos de adrenalina provocan esto. ¿Qué puede ocurrir? Que no pase absolutamente nada o que se traduzca en palpitaciones, taquicardias, hipertensión arterial. Yo esto lo he vivido durante muchísimos años porque mi padre era un forofo, pero era un auténtico forofo ultra del Real Madrid, ¿no? Y entonces se murió con 98 años, él disfrutaba solo, quería ver el Real Madrid. Yo le decía, papá, hay una vida mucho mejor en el cielo, seguro que estarás mejor. Y me dice, déjate de historias, que yo en el cielo no vea al Real Madrid. O sea, era un auténtico loco. Era un apasionado además de Florentino Pérez, porque es un gran presidente. Esto es una del Real señal Madrid. que nos está mandando Dios, que también es blanco. A ver, un momentito. Si puede salir este señor del... Muy bien. Y resulta que, bueno, pues al final esto que yo he vivido con mi padre, lo que hacíamos siempre que había un partido de fútbol, pues tener a mano, en el propio bolsillo, si eres hipertenso, tener tus pastillas de la tensión arterial por si tienes que tomarte alguna, y tener otra cosa que para mí es mágica, que es la cafinitrina. O sea, la cafinitrina son pastillitas que te pones debajo de la lengua, hoy lo hay también spray, que va muy bien, y lo que hacen es, cuando tienes situaciones en las que vives con esa adrenalina o ves que estás sufriendo algún problema que nosotros llamamos de cardiopatía isquémica, porque tengas una angina o puede haber una sospecha de que tengas una sudoración, que tengas palpitaciones, que tengas dolor precordial, pues echas mano de esos recursos, porque algo hay que tener. Pero yo también te voy a decir una cosa, que hay muchas maneras de vivir o de morir. Es mejor, si eres un gran aficionado al Real Madrid, tener taquicardias viendo goles a tener hipertensión porque no has marcado ni un gol, con lo cual todo es un equilibrio en la vida. Claro, pero tú fíjate, durante ese partido que están sufriendo, que tienen el corazón a 1000 porque van viendo que van a perder, ese subidón que les pega de repente, eso tiene que ser malísimo. Sí, pero es un subidón que efectivamente puede provocar problemas y eventos cardiovasculares si tienes alguna patología previa, pero es un subidón que vuelve a bajar. Es decir, es una subida que no solo ocurre con el fútbol, sino ocurre en situaciones de máxima emoción, de máximo estrés, y es lo que llamamos picos de adrenalina. Y esos picos de adrenalina vuelven a bajar cuando te calmas, pero oye, que todos los picos de adrenalina sean por buenas noticias y no por malas noticias, digo yo, ¿no? Hombre, yo entiendo lo que tú me estás diciendo acerca de tu padre sobre un equipo en concreto,
pero que llegues a morirte porque te pegue yo prefiero que me toque la lotería y cosas de estas, ¿sabes? Pero si me toca la lotería y de repente me va a morir, pues oye, que no me toque. Bueno, pero yo creo que es mejor morirse disfrutando que morirse aburrido. Si me pero... tienes que preguntar cómo me quiero morir, pues igual te lo cuento, pero generalmente no me quiero morir. Pero de todos modos yo te digo, si tú vas a ver un partido de fútbol, lo mejor es primero, si ya vives con mucha emoción, lo más importante es conocer cuáles son tus factores de riesgo de un evento cardíaco y tenerlos súper controlados. Y por supuesto llevar a mano, pues insisto, una cafinitrina, tus pastillas de la tensión por si necesitas tomar algo, porque eso lo vas a sentir inmediatamente y se puede evitar un evento cardiovascular si tienes tu pastillita que habitualmente tomas a mano, ¿no? O sea, Hombre, pues, entonces hay que cuidar un poquito. Sobre todo lo que hay que decir a la gente es que cuide mucho su salud, que cuide mucho todos estos picos, porque realmente, hombre, aquel que es jovencito y que se está poniendo con un subidón de adrenalina porque ya se habían tomado alguna, pues vamos a ver, cafeína o habían tomado algún tipo de energético, ¿no? Sí. Eso sí que es verdad que nos ayuda a tener ese pico y poder petar el corazón. Eso sí te digo que hay que evitarlos. Todo tipo de estimulantes para el corazón, ya en condiciones normales, que aumentan la frecuencia cardíaca, que te exponen a taquicardias, arritmias y extrasístolas. Yo no soy partidario de los estimulantes, ningún tipo de estimulante. O sea, si se evitan, mucho mejor. Y si encima vas a un partido de fútbol donde ya hay una descarga de adrenalina, no eches gasolina donde hay un incendio, ¿no? Entonces hay que evitar esas cosas, por supuesto. Pero lo importante es tener controlado tus factores de riesgo y saber a qué te puedes exponer. Oye, doctor, dile a la familia de Caliente y Frío, ¿en qué edad en España se está viendo casi a diario que puede entrar un infarto? ¿Con 20, con 50 o con 90? Mira, en estos momentos, curiosamente, el infarto ha bajado la edad a unos 40 años. La mujer que no sufría de infartos ahora empieza a sufrir infartos. O sea, la mujer creo que necesita una atención también mucho más personalizada a nivel de corazón. Siempre han sufrido más ictus las mujeres y los hombres más infartos, pero la mujer ya está igualándose prácticamente a los hombres. ¿Por qué? Por una razón, porque la mujer sufre igualmente estrés, que antes sufría menos, la mujer también fuma, la mujer también es hipertensa, es decir, la mujer está expuesta a los mismos factores que... Pero ha bajado además la edad de 50 a 70, ha bajado de 30 a 40. Efectivamente, está bajando la edad, ¿por qué? Porque a esa edad vives, todo está vinculado al estrés agudo, ya no es crónico, agudo, sí, con el que vivimos. Volvemos a los picos de adrenalina, o sea, ¿cuántos picos de adrenalina puede soportar tu corazón al día? Pues a lo mejor puede soportar muy pocos. Hay gente que es muy fuerte y los lleva muy bien los picos de adrenalina, pero hay gente que sufre mucho emocionalmente y por tanto le afectan más esas cosas. ¿Cómo podemos no solventar, porque a lo mejor no lo sabemos, pero cómo podemos ver que nos está pasando este tipo de infarto de miocardio, que me imagino que es así como se llama, el agudo, ¿no? Sí, el infarto. ¿Cómo podemos saber que esto nos puede pasar? ¿Por algún tipo de patología que podamos ver previa a que esto ocurra? Sí, vamos a ver. Una cosa es cómo nos puede pasar y otra cosa es cuándo nos está pasando. ¿Cuándo nos está pasando? Cuando tenemos síntomas de un dolor precordial que es muy intenso, el dolor del corazón es muy fuerte, cuando hay una sudoración profusa, entonces son síntomas típicos del infarto, que se da uno cuenta perfectamente. La única gran ventaja hoy es que si tú tienes esos síntomas y de una manera rápida y precoz acudes a un hospital, la capacidad de sobrevivir hoy es prácticamente, te diría yo, el 100%. O sea, hoy sobrevives. Ahora, bien, dicho esto, ¿por qué se produce el infarto? El infarto se produce en el 90% de los casos por una trombosis coronaria. Y esa trombosis coronaria que se origina en las arterias... Eso es por la sangre, ¿no? Es más que por la sangre, porque hay un estrechamiento de las arterias coronarias. Ese estrechamiento... Sí, bueno, es que ese estrechamiento de la luz, o sea, esa disminución del calibre de las arterias se produce por un proceso de arteriosclerosis. Y esa arteriosclerosis, que es un proceso de endurecimiento de las arterias, de pérdida de flexibilidad,
se producen placas de ateroma que van disminuyendo el calibre de la arteria, y esa disminución lo que hace es, si disminuye el calibre de una arteria igual que el de una manguera, pasa menos cantidad de sangre y menos cantidad de oxígeno. Entonces, si está disminuida ese calibre y hay placas de arteriosclerosis en esa arteria, que es como barro dentro de una manguera, lo que hay es un proceso y un riesgo de trombosis coronaria. Se acumula la sangre, se forma como una especie de bola de nieve, y esa bola de nieve es el trombo. Y eso es lo que nosotros tratamos con lo que se conocen con stents. Se implanta un stent, se abre la arteria, se revasculariza, y aquí no ha pasado nada. Pero sí, que también es probable que se pueda curar o que se pueda mejorar esa calidad de vida de esa persona metiéndole un stent, ¿no? Siempre y cuando mires que has tenido esa patología, pero hay una patología que se parece, no se parece mucho, porque afortunadamente yo nunca he tenido un infarto, o eso creo, vamos, no lo sé. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que hay personas que con los gases les llega un pinchazo en el corazón y empiezan a notar a lo mejor algún tipo de dolor frecuente, bueno, latente, durante a lo mejor 1 hora, 2 horas y tal. Puede ser que esa persona se asuste directamente y se vaya a un hospital y luego le diga que tienen gases. ¿Eso puede ocurrir? Ocurre con muchísima frecuencia, pero tampoco pasa nada si tú vas al hospital y al final son gases. Efectivamente hay un dolor que es en la zona del epigastrio, provocado por la acumulación de gases, que a veces se confunde con un infarto. Es un diagnóstico diferencial, pero es mejor que el paciente acuda al hospital y al final digan que no tiene nada, que eso ocurre en urgencias. Mira, las urgencias en España, el 90% son causas leves, no son urgencias, pero es mejor que te digan que no has tenido nada a que no haya sido y te pase algo. Es decir, no hay que tener ningún miedo ni pensar qué van a pensar si no es esto. No, aquí nadie va a pensar nada. Tu salud está por encima de todo. Claro, lo digo más que nada porque en ciertas ocasiones, pues a mí me ha pasado, yo he ido al hospital y me dicen, no, si simplemente son gases, madre mía. Bueno, qué suerte has tenido, ¿no? ¿Sabes? Mucho mejor eso a que te hubieran dicho te has tenido un infarto y te vas a morir. Obviamente, pero lo digo más que nada para que la gente identifique este tipo de patología, porque suele pasar y mucho, porque hay mucha gente con muchísimos gases que a lo mejor no tiene forma de deshacerlos, y hay pastillitas exactamente para hacer eso, ¿no? Y ese dolor se parece muchísimo a lo que es un infarto, que es lo que me estaban explicando en el hospital. Por eso decía que la gente tiene que estar al tanto, porque a lo mejor simplemente tenemos gases. Oigan, sí, pero que no es otra cosa. Doctor, ¿cómo estamos en España? ¿Estamos superando ya la barrera de lo que se dice peligro total, o se va bajando un poquito el infarto? Pues fíjate, hoy en día, en el siglo XXI. Yo creo que en el siglo XXI, y primero, en el mundo se produce cada 5 segundos un infarto de miocardio. Es decir, ¿Cada 5? Cada 5 segundos en el mundo se muere una persona por infarto. Primero. Segundo, la enfermedad cardiovascular, el infarto, el ictus, la angina de pecho, es la primera causa, sin duda alguna, en el mundo, mucho más que el cáncer. En España, al igual que en los países desarrollados, sigue siendo la primera causa de muerte en España, el infarto. Es decir, más que el cáncer. Mucho más. A pesar de que, curiosamente, los tratamientos han mejorado, la implantación de stents se ha universalizado en todos los hospitales, a pesar de todo sigue siendo la primera causa de muerte en España. ¿Por qué? Porque hay un proceso que, insisto, que es un proceso de arteriosclerosis generalizado por la ingesta de colesterol, por la síntesis de colesterol. Sí, ahí va. A esa pregunta iba ahora, precisamente. Pues, entonces, pregúntame, no, ¿cuál? Es que precisamente te iba a preguntar que si hay muchísima más gente joven ahora mismo que se le produce infartos, igual que la muerte súbita, que ahora también te preguntaré. Pero, ¿es verdad que la gente ahora mismo con esa obesidad que les precede puede sufrir tipos de infarto a menor edad? O sea, entre 20 y 30 años. Sí, mira, precisamente me estás tocando un tema que a mí me preocupa mucho. O sea, es decir, ¿por qué ahora hay tanta obesidad? Hay una infinidad de sobrepeso y obesidad que no lo había, pero en el mundo, y eso es por el tipo de alimentación y por los procesos industriales. Curiosamente, por ejemplo, en otros países que no son España, los procesos industriales son tremendamente malignos para la salud, porque utilizan un tipo de grasas tipo trans. En España,
En cambio, no ponemos en valor los productos de altísima calidad que tiene tanto la ganadería española como nuestra propia agricultura. Y si nosotros tomáramos más alimentos y pusiéramos en valor lo que verdaderamente produciríamos y consiguiéramos de verdad que hubiera una dieta mediterránea y una dieta equilibrada y la hiciéramos, te aseguro que influiría muchísimo en la mortalidad. Pero voy a tocar ahora este otro tema, que es el de... Hay muchísima gente que sobrevive con una pensión muy bajita y solamente se puede permitir patatas, arroz y pasta, ¿no? Entonces, realmente la nutrición de esta manera es muy cara. La nutrición que es saludable realmente es muy cara y estamos hablando de muchísimas cosas, pero son fritanga, como lo diría yo, ¿no? Entonces, esta es otra de las pautas que tienen estas personas que ahora mismo tienen ese exceso de peso o esa obesidad, ¿no? Es cierto lo que dices, por eso creo que hay que rescatar la cultura de lo que llamo yo lo verde, es decir, tomar más vegetales, tomar más fruta, más legumbres. Entonces la ingesta de lo verde, que eso no es precisamente, son productos más asequibles económicamente y son muy sanos. Por tanto, yo creo que lo que hay que volver es al huerto, como digo yo, volver al huerto si es ecológico todavía mucho mejor, y hacer una alimentación sana. Pero fíjate que ahora mismo las cosas de los huertos son las más caras, porque las cosas que son saludables realmente se están encareciendo justamente por eso, porque las estamos sacando de la plena tierra, que no son cosas que se han hecho, pues de todas estas que se hacen ecológicas, sí, pero las que se están haciendo en huertos por ahí van como un poquito, ¿no? Sí. de menor calidad. Entonces, por eso te decía que ahora mismo hay mucha gente que está haciendo comidas que no son saludables, pero es que tampoco se pueden permitir otra cosa. También es cierto. Y sobre todo tener aquí a mi doctor, porque es mi doctor y lo asimilo así, o sea, se lo digo a todo el mundo, es mi doctor. ¿Por qué? Porque él es el que ha hecho que yo tenga las pilas puestas y que me haya bajado el colesterol y que me haya subido el hierro. Y sobre todo la vitamina D, que ahora estoy como una moto. Qué bien, Hombre, me alegra muchísimo. Y que no tiene miedo al infarto, ¿no? No tengo miedo a casi nada. A nada, Bueno, no hay que pues, tener miedo a nada.